De temas judiciales, hoy los fiscales del Procés plantan cara al fiscal general del Estado. Ellos insisten en que la ley de amnistía no sirve para amnistiar a Puigdemont y a los demás independentistas condenados por malversación. Eso es lo que piensan estos 4 fiscales del Procés que se rebelan contra él, contra Álvaro García Ortiz. Hoy han emitido un comunicado a la Fiscalía y en este escrito que tienen aquí lo pueden decir desde luego más alto, pero no más claro. Dicen ellos que la aplicación de la ley de amnistía en el delito de malversación de dinero público es improcedente y es contraria a las leyes. Y es más, estos 4 fiscales le dicen al fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, que si quiere que se aplique la amnistía, lo va a tener que ordenar él mismo y por escrito. Esto todo pasa cuando tan solo 24 horas después de la entrada en vigor de la ley de amnistía, Pedro Sánchez da un ultimátum al Partido Popular. El anuncio del día, el presidente del gobierno no lo hizo desde el Congreso de los Diputados, donde acudió a la sesión de control de nuevo bronca y tensa. Pedro Sánchez se lo guardó para después y lo dio en una entrevista en la televisión pública. Sánchez anunciaba ese ultimátum al Partido Popular, le da 15 días para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Dice que de no ser así, lo que pretende Sánchez es quitar competencias al Poder Judicial. Dice que el Gobierno va a revisar la capacidad de ese órgano para nombrar a los jueces del Tribunal Supremo y a los tribunales superiores de justicia. Nosotros nos damos como gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio, y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional, que es el secuestro que está perpetrando el Partido Popular a un órgano importante que es el gobierno de los jueces. Por cierto que Pedro Sánchez en esa misma entrevista ha dicho que en España, esto lo ha dicho textual, ha habido casos clarísimos de lawfare, pero que quiere pensar que en su caso no lo hay. Se refiere el presidente a las investigaciones que atañen a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano. Las reacciones a esa propuesta no han tardado en llegar. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido tajante. Y lo que queremos avisar es que la Constitución no atribuye competencia alguna al Gobierno para hacer esta reforma. Ninguna es ninguna. Por eso es tan autoritario lo que pretende hacer Pedro Sánchez. Son las Cortes Generales a partes iguales, Congreso y Senado, quienes tienen que hacer esta toma de decisiones, estos nombramientos. Bueno, responde Ayuso, y lo hacen también los jueces. La Asociación Profesional de la Magistratura ha emitido este comunicado que van a ver ustedes, donde aseguran que la propuesta de Sánchez es inaceptable y es un atropello constitucional. Dicen además que es otro más que se suma a los permanentes ataques que cada día reciben los jueces. Aseguran que amenazan a la separación de poderes, que es la base de nuestra democracia, y piden a los políticos evitar estas ideas peregrinas. Por cierto, Antonio, que tras ese ultimátum de Sánchez, el ministro Bolaños ha llamado a González Pons. La intención del gobierno es retomar esas conversaciones para este viernes, una reunión a 2 que el PP ya descarta. Esto es noticia de las últimas horas. Los populares piden una reunión a 3 que incluya a la presidencia de la Comisión Europea, porque lo que pretenden es quejarse ante Bruselas de las intenciones de Pedro Sánchez. Antonio. Las intenciones de Sánchez son muy claras. En vista de que no puede renovar el Consejo General del Poder Judicial, lo que quiere es llevar al Congreso una ley para que los jueces no sean nombrados por el gobierno de los jueces, o sea, el Consejo General del Poder Judicial. Quitarles esa potestad de nombrar a los magistrados que van al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, buenas noches. Buenas noches. Ustedes dicen que esto es un atropello constitucional, porque claro, dejaríamos en manos del gobierno y de sus socios el nombramiento de todos esos jueces que llegan al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma. Eso es acabar definitivamente con la independencia del Poder Judicial. Bueno, es que este paquete de medidas democráticas iban a pasar por, al parecer, una especie de censura a los medios de comunicación y, sobre todo, fundamentalmente, por lo que se quiere, por lo que hemos visto hoy, ¿no? Privar al Consejo de una de sus funciones constitucionales, que era hacer los nombramientos. Pues mire usted, de democrático me parece esto poco. Vaya por delante que nosotros llevamos ya muchos meses diciendo que es necesario que se proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que es necesario, y es además de obligado cumplimiento, que los respectivos presidentes del Congreso y del Senado
convoquen ya a las cámaras para hacer esta renovación. La situación, desde luego, es insostenible, pero lo que no cabe, entendemos, es pues tirar por la calle del medio, y lo que no cabe de ninguna manera es hacer una modificación de nuestra ley orgánica del Poder Judicial para quitar al Consejo su competencia esencial, que es hacer los nombramientos. Lamentablemente, yo empiezo a pensar que el Partido Socialista no quiere que haya ningún acuerdo de renovación, porque cuando tú quieres renovar no amenazas ni pones ningún ultimátum, y no sé al final si le beneficia o le perjudica, o qué es lo que quiere en realidad el Partido Socialista. Yo creo que es necesario modificar la ley orgánica. Será necesario que se modifique esa ley orgánica para que los jueces podamos elegir a los vocales judiciales, pero dado que son incapaces de llegar a un acuerdo en ese punto, lo único que van a hacer es renovar el Consejo. Pero lo que no nos parece aceptable, y desde luego no vamos a aceptar de ninguna de las maneras, es que se prive al Consejo y que no sabemos qué órgano o de qué manera se haga ese nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo o los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Tenemos la sensación, quizá ya la certeza más bien, de que la independencia judicial molesta bastante al presidente del Gobierno. Hablar hoy de casos de lawfare es oírselo al presidente del Gobierno es francamente lamentable, la falta de respeto a la separación de poderes, y ver cómo ha asumido además, pero ya sin ningún tipo de cortapisas, ya calzón quitado, si me permite la expresión, las tesis del independentismo catalán, las tesis de todos los condenados por el procés o los que están siendo investigados y esperamos que algún día juzgados o de alguna manera sepamos cómo esto termina. Quiero decir que hablar de lawfare por parte del presidente del Gobierno, decir que los jueces actúan por una motivación política, decir que los jueces no aplicamos de manera independiente la ley, es un ataque gravísimo a los jueces de este país. Lo que pasa es que ya llevamos tantos que es que ya llega un momento que dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Cuál es la deriva que queremos tomar en nuestro país? ¿Cuál es la deriva a la que nos quiere llevar el presidente del Gobierno? Bueno, pero es que ha abrazado esto del lawfare, efectivamente, está asumiendo que hay jueces en España que han dictado resoluciones judiciales por motivos políticos, no por motivos estrictamente jurídicos. Y él ya asume eso y lo avala en línea, efectivamente, como dice, con lo que han venido sosteniendo los dirigentes separatistas condenados por aquellos hechos tan graves del referéndum ilegal, y también en línea con lo que venían sosteniendo los populistas de Podemos en vista de lo que habían importado de países iberoamericanos. La señora Kirchner, por ejemplo, pues también es de las que considera, o consideró en su día, cuando fue condenada por la justicia argentina, que efectivamente había sido condenada por motivos políticos y no jurídicos. Y eso es lo más grave. Lo que no sé es cómo todo esto se interpreta y se valora en la Unión Europea. Yo no sé, que un presidente de gobierno, esto claro, esto es propio, por ejemplo, de un presidente, del presidente húngaro, del antiguo presidente polaco, pero que este señor presuma de demócrata haciendo y diciendo estas cosas, no sé cómo esto se va a asumir en Bruselas. Bueno, veremos cuál es la respuesta de la Comisión Europea. Me consta que estos días están llegando a la presidenta de la Comisión y a numerosos comunicados y correos de ciudadanos que le están trasladando su preocupación pues por la ley de amnistía y cómo todo esto atenta contra los fundamentos de nuestro Estado de Derecho. Creo que existe una preocupación importante en la ciudadanía. Y creo que existe también una preocupación en la Unión Europea por lo que está pasando en nuestro país. Es cierto que en las últimas semanas ha habido, un parón en Europa por las elecciones lo paralizan todo. Y ciertamente hemos visto cómo Europa ha reaccionado cuando actitudes parecidas se han dado en países como en Polonia o como en Hungría. Y yo a veces cuando escucho hablar a Pedro Sánchez, como le he escuchado hoy o como le escuchamos la semana pasada o hace 2 semanas cuando nos mandó la segunda carta a la ciudadanía, me recuerda un poco al discurso de Trump cuando ha sido condenado hace 10 días o así aproximadamente. O sea, vamos a ver, la ley se aplica, la ley es igual para todos y no se puede pretender la impunidad. Yo entiendo que, claro, que cuando uno avala y además abandera la ley de amnistía, que en definitiva es la impunidad para el político, delincuente y malversador, le tiene que sentar francamente mal que los jueces sigamos actuando. Pero es que esta es la labor de los jueces y para eso estamos, para aplicar la ley. Y seguiremos trabajando en lo mismo. Por suerte para los ciudadanos, y de eso pueden estar tranquilos los jueces de este país, somos independientes y a pesar de los ataques que recibimos cada día, seguimos firmes en la defensa del Estado de Derecho, firmes en el amparo de los derechos de los ciudadanos y aquí vamos a seguir.
Claro, yo, María Jesús, mencionaba antes el caso de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, pero efectivamente es asimilable a la reacción, o igual la reacción de Trump. El trumpismo también ha reaccionado así. Trump reacciona lo mismo que Sánchez o Cristina Fernández de Kirchner, cuando efectivamente tiene que responder por sus actos delictivos y los tribunales pueden condenarle. Entonces apela a esa causa política como inspiradora del proceso y de la posterior sentencia. Ahora bien, ¿cómo se puede frenar? Usted lo ha dicho antes claramente que no van a consentirlo. Usted es la presidenta de la Asociación Mayoritaria de Jueces en España. ¿Cómo podrían frenar ustedes que efectivamente el señor Sánchez lleve una ley al Congreso de los Diputados para que el máximo órgano de gobierno de los jueces no pueda nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, sino que lo haga una comisión, en fin, ad hoc, o sea, una comisión del propio gobierno y de su socio Frankenstein? Eso sería colocar, como decíamos antes aquí, pues hombre, a gente afecta, amigos, no sabemos si los mejores, los más cualificados, los de reconocido prestigio, etcétera, etcétera, pero evidentemente probablemente muy dóciles a los intereses del propio gobierno y de sus socios. ¿Cómo podrían ustedes frenar eso para garantizar la independencia del Poder Judicial y de la separación de poderes? Si esto llega a suceder, en el año 2020 el Partido Socialista, junto con lo que entonces era Unidas Podemos, no sé si se sigue llamando así, creo que sí, presentaron ya una proposición de ley para cambiar las mayorías para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. En ese momento reaccionamos inmediatamente, nos dirigimos a Europa y Europa paralizó esa ley y consiguió que Pedro Sánchez pues no aprobara esa ley. Y ahora pues haremos lo mismo. Nosotros no nos vamos a quedar quietos, desde luego, no vamos a consentir este ataque a la independencia judicial. Pero es que lo que usted dice es precisamente, yo creo que lo que se pretende, ¿no? Colocar al juez amigo. Es más, hoy hemos conocido una proposición de ley que ha presentado Sumar, que bueno, es un auténtico disparate de principio a fin, pero que al final lo único que pretende es elegir como juez al amigo, a poner a dedo a quien a mí me dé la gana. Pretender, pues parecido a lo que se sucede en Cuba, ¿no? Ir a las universidades y decir tú y tú vais a ser jueces. Y todos sabemos lo que eso significa. Cuando en un país no existen controles al poder, cuando en un país los jueces no pueden actuar con independencia y se persigue esa independencia judicial, ese país deja de ser una democracia. Se llama de otra manera, se llama dictadura. Tenemos que ser firmes todos en la defensa del Estado de Derecho. Yo siempre digo que el Estado de Derecho solo se defiende con más Estado de Derecho, cumpliendo la Constitución y aplicando la ley. Eso es lo que garantiza la convivencia y el respeto y los derechos de todos los ciudadanos. Así que el Estado de Derecho solo se protege con más Estado de Derecho, y en eso los jueces somos expertos. No, lo estamos viendo además en el caso de Venezuela, donde su máximo tribunal de casación, el Tribunal Supremo, pues actúa en contra de la oposición cada vez que la oposición pretende recuperar derechos y libertades. Todo lo contrario, condena a aquel opositor o a aquel disidente que se enfrenta al régimen bolivariano, al régimen de Maduro. Y eso efectivamente pasa en dictaduras. Y desgraciadamente las intenciones que ha expresado Di Sánchez son muy preocupantes para la libertad de este país. Dígame una cosa, María Jesús, el tema de... Bueno, perdóname, sí, ¿qué decía? No, es que a propósito de lo que me dice, hace unos días estuve en Buenos Aires en el encuentro del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados. La Asociación Profesional de la Magistratura es el único miembro español de esta Unión Internacional. Y hablando con un compañero de un colega de otro país, de Colombia, hablando de la situación del Estado de Derecho, del respeto a la independencia judicial en los diferentes países en Latinoamérica, me preguntó por la situación de España. Yo le comenté, bueno, pues lo que estamos viviendo en los últimos meses con la ley de amnistía, los ataques permanentes que sufrimos, y yo le dije, bueno, algo que digo mucho, yo no pensé que en mi país se iba a vivir esto. Y me contestó una cosa que se me clavó un poquito en el corazón, y me dijo, querida colega, esto mismo que usted me está diciendo lo decían no hace muchos años nuestros colegas de Venezuela, y miren cómo están. Entonces yo creo que es necesario que protejamos todos el Estado de Derecho si no queremos convertirnos en la Venezuela de Europa. Claro, por eso cada vez que entrevistamos a alguien que ha venido, ha huido, ha tenido que salir de Venezuela o incluso de Argentina en un momento determinado, pues siempre dicen lo mismo, dicen, nosotros ya venimos del futuro, y advertimos que aquí puede pasar algo parecido a lo que vivimos en nuestro país. O sea, venimos del futuro, no os engañéis. Le preguntaba también, María Jesús, por el tema de la amnistía. Al final, bueno, ¿la va a frenar la Unión Europea, o sea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Porque
no nos engañemos. El Tribunal Constitucional no podemos... Yo personalmente, no sé si mis colegas, creo que tampoco, tienen ninguna esperanza, ninguna garantía de que actúe con honestidad y objetividad. Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solamente puede intervenir si el juez español, con ocasión de la aplicación de la ley de amnistía, plantea la cuestión prejudicial. Lógicamente no actúa de oficio. Entonces tendremos que ver si cada uno de los jueces de este país, no solamente el Tribunal Supremo y la Sala Segunda, sino otros juzgados, el TSJ de Cataluña, también la Audiencia Nacional, el Manuel García Castellón, y luego pues juzgados de instrucción de pie de obra, como yo digo, de la trinchera de Cataluña, que también conocen de este tipo de procedimientos relacionados con el procés, pues tendremos que ver que, bueno, ellos verán en el supuesto concreto que tienen que examinar, ver con la ley de amnistía en vigor desde ayer, si plantean o no esa cuestión prejudicial. Cuando se plantee esa cuestión prejudicial, se suspenderá la aplicación de la ley en ese supuesto concreto y Europa responderá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La cuestión diferente es lo que pueda hacerse por las instituciones europeas. La Comisión Europea actuó cuando vimos las leyes de Polonia y de Hungría. Bueno, no sabemos si también va a actuar también de oficio la Comisión Europea. Ahora estamos en un momento un poco extraño, ¿no? Ahora acabadas las elecciones al Parlamento Europeo y estamos, digamos, en un momento transitorio. Pero bueno, yo creo que sí que van a plantearse cuestiones prejudiciales. El informe de los fiscales sobre el delito de malversación hablan claramente de cómo este delito de malversación y amnistiarlo sería contrario a la normativa europea. Yo creo que probablemente muchos jueces de los que van a conocer estos procedimientos que tengan la ocasión de aplicar la ley de amnistía plantearán esta cuestión prejudicial. No sé si alguno planteará o no la cuestión ante el Tribunal Constitucional. No tengo la más remota idea y yo, desde luego, más allá de discrepar con algunas de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional, quiero seguir manteniendo la confianza también en el Tribunal Constitucional. Bien, pues creo que Álvaro de la Torre quiere preguntarle, María Jesús. Doña María Jesús, muy buenas. Yo quería preguntarle por la propuesta que hizo el actual presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, que planteaba la posibilidad de, en cierto modo, sustraerle al Consejo la capacidad de hacer esos nombramientos para quitarle la parte, a lo mejor, que pudiera ser más de controversia política y que pudiera ser más fácilmente renovable. Planteaba, por ejemplo, que para las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia la propuesta sería que los miembros de la carrera judicial de ese territorio los eligieran, conforme a un sistema de mérito. Pero claro, esto puede plantear ciertos problemas de que estemos territorializando o creando una especie de justicia compartimentada por territorios. ¿Cómo ve esta cuestión usted? Mire, la propuesta de Vicente Aguilarte es la propuesta de Vicente Aguilarte. Creo que solamente es suya. No sé si ahora la va a coger el Gobierno también para llevarlo como una proposición de ley junto, como ha dicho hoy el presidente, con Sumar y el resto de sus apoyos parlamentarios, pero la propuesta de Vicente Aguilarte es suya. Yo, con respecto a los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo, pues mire, es que no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que fortalecer las instituciones no pasan por privarle de sus competencias. La Constitución es muy clara y dice que el Consejo es el que debe hacer los nombramientos. No creo que debilitar al Consejo, quitándole la facultad, la función de hacer esos nombramientos, favorezca la independencia del órgano de gobierno. El problema está en el origen. A lo mejor lo que tenemos que plantearnos primero es que hay que cambiar ese sistema de elección de los vocales del Consejo. Pero el sistema que tenemos ahora es el que hay. Dicho lo anterior, yo quiero pensar que todos los vocales que están en el Consejo, ahora ya son menos, pero que los 20 que llegaron hace ya más de 10 años, en el año 2013, han atendido a los principios de mérito y capacidad para hacer todos y cada uno de los nombramientos que han hecho, o al menos lo habrán hecho con la conciencia también el propio Vicente Aguilarte de que estaba nombrando a la persona que era idónea para ese cargo concreto. Con respecto al nombramiento de los presidentes de TSJ, yo creo que tiene que ser algo más que la elección. Quiero decir, un presidente del Tribunal Superior de Justicia es un cargo de una representación muy importante y yo abogo desde luego porque los jueces podamos elegir a muchos cargos. Yo soy decana de Madrid, no voy a decir lo contrario, a mí me han elegido mis compañeros, pero tendríamos que objetivizar también cuáles tendrían que ser los requisitos para poder presentarte a presidente de TSJ. Y además corremos el riesgo efectivamente de fragmentarnos en 17 territorios. Claro. Y mire,
Esto ya lo intentan los independentistas permanentemente con la creación de los consejos autonómicos, con crear ese poder judicial autonómico que será, no lo dudemos, pues la siguiente apuesta del independentismo catalán si no consiguen su independencia a través de ese referéndum que dice que no tiene fecha en el calendario, pero que debe ser como la canción, que quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, pero luego resulta que nos lo encontramos. Así es. La última, Ignacio Camacho. Sí, buenas noches, señora del Barco. Si se produjera, ya sé que es muy difícil en esta circunstancia, pero si se produjera un pacto entre las fuerzas políticas para renovar el Consejo con el actual procedimiento, con la mayoría parlamentaria y la correlación de fuerzas vigentes, sin reforma o con una reforma, con un compromiso de reforma sin calendario, ¿ustedes lo aceptarían? ¿Les parecería bien? ¿Lo aceptarían? Mire, la Asociación Profesional de la Magistratura, el 1 de diciembre, reunida en su Congreso Nacional, lo que hizo fue una declaración institucional en este sentido, diciendo que era necesaria ya la inminente renovación del Consejo. Es urgente, la situación no se puede prolongar más y además hay que modificar, hay que cumplir la Constitución. No vamos a renunciar a que se cambie el sistema de elección, pero mire, yo le voy a decir que todos sabemos quién tiene ahora la mayoría parlamentaria. A veces le falla la mayoría y otras veces no, pero la mayoría parlamentaria, objetivamente, la tiene Pedro Sánchez y el Partido Socialista no quiere cambiar la ley orgánica del Poder Judicial para esto, para darnos a los jueces la facultad de elegir a los vocales judiciales tal y como nos está reclamando Europa. Y el Partido Popular, que dice que sí que quiere cambiar la ley orgánica, ahora no tiene esa mayoría parlamentaria para poder hacerlo. Mientras tanto, no podemos dejar que el órgano constitucional pues acabe muriendo porque pasa el tiempo. Me explico, o sea, hace ya más de 5 años que finalizó su mandato. Está estrangulado en sus funciones porque la Ley Orgánica 4/2021 le privó de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, le privó de hacer los nombramientos de presidentes de tribunales superiores de justicia y de audiencias provinciales. Y mire, la independencia judicial y a los órganos judiciales se les ahoga de muchas maneras. También cuando no se pueden hacer esos nombramientos y se impide ese normal funcionamiento de los tribunales. Yo creo que es urgente la renovación, así lo creemos en mi asociación. No vamos a renunciar a que se cambie la ley orgánica, pero es necesario que se alcance la mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado. Y sería muy bueno también que asumieran los dos partidos, porque al final son Partido Popular y Partido Socialista, que los vocales no son de uno o de otro, que cuando se vota por mayoría de 3/5, tan tuyos son los que has propuesto tú como los que te ha propuesto en la otra parte. Y hoy me ha hecho mucha gracia escuchar a Pedro Sánchez decir que tienen que dimitir los vocales. Pues caramba, tiene vocales que nombró el Partido Socialista. Pues no sé, por poner un nombre conocido de todos, Álvaro Cuesta. Sí. Pues ahí lo tiene. Diputado además, que fue, diputado que fue del Partido Socialista. Sí, hace el año pasado convocó, cuando dimitió Concha Sáez, al resto de vocales del Consejo de lo que se llama progresistas. Cada uno entiende el progreso a su manera y esta etiqueta a mí me parece lamentable, pero bueno, vamos a asumir pulpo como animal de compañía. Y les convocó para dimitir, pero caramba, ni siquiera el propio convocante dimitió. Quiero decir que Pedro Sánchez dice que dimitan, pero parece que en los vocales no judiciales que nombró su partido, y algunos muy vinculados a su partido, como el propio Álvaro Cuesta, no tiene voluntad. Yo creo que es necesario que se renueve ya, que los órganos constitucionales hay que renovarlos en plazo, y porque lo que le decía antes, al Estado de Derecho solo se le responde con más Estado de Derecho. Y hay que cumplir lo que dice la Constitución. Claro que sí. Pues María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Le agradezco su presencia en el Cascabel. Muchísimas gracias, María Jesús, siempre. Gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango. Aumentemos multas por perseguir, difamar, mentir, de 14.000 a 150.000 euros. Tengo muchos defectos, pero hablo claro. Y también digo una cosa. Hago, señoría. Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática. Yo decía antes que, hombre, hablar de medidas de calidad democrática por parte de un señor que lo que quiere es acabar con la independencia de los jueces, vamos, asesinar a Montesquieu, acabar con la independencia y con la división de poderes. Y encima
cargarse a los medios críticos de este país, a los que no le son afectos y le bailan el agua, como hoy en su medio de cabecera, en Televisión Española. Hombre, eso es una purita contradicción, ¿verdad? Sí, es un insulto a la es inteligencia. el salto cualitativo que les queda por dar en esa tentación autocrática. Tentación que, como decía Oscar Wilde, lo más fácil de evitar es la forma más fácil de evitarla es caer en ella. Sánchez cae y se complace, y se complace. Esto del paquete de calidad democrática, esto significa meterle un paquete a los jueces y a la prensa libre. En lo de la prensa, bueno, yo soy bastante escéptico. Será antipático, será desagradable, pero este fuerte lo vamos a defender. Lo de los jueces es tocar el punto neurálgico de la separación de poderes y, por tanto, de lo que separa a una democracia de lo que no lo es. Antonio, de lo que estamos hablando es de nombrar a los jueces del Supremo directamente desde el gobierno. Habrá una comisión intermedia, como la de los expertos del COVID o algo así, pero esto va de nombrar a los jueces del Supremo. Colocar a sus afectos, a sus amigos. Directamente. Y eso es exactamente el punto en el que una democracia deja de serlo. Terrible, terrible. Ahora, ¿contra eso cómo se puede luchar? ¿Tú crees que Europa, la Unión Europea, la nueva Comisión Europea, ese Parlamento Europeo que se tendrá que formar dentro de poco, será capaz de frenar al autócrata? Hombre, está la Unión Europea. Yo no soy demasiado optimista, aunque, en fin, supongo que hasta ahora, en intentos parecidos en Hungría y tal, se ha aportado. Llegará hasta donde llegue. Yo creo que los jueces hay voluntad de resistencia. Y una voluntad de resistencia de la carrera judicial es un mal enemigo. Hoy Ana Martín... Sobre todo teniendo por medio escándalos de corrupción en los tribunales, ¿eh? Ana Martín en el debate firmaba su información y decía: empiezan las represalias de Sánchez por el caso Begoña y probablemente por su derrota en las urnas. Un Consejo General del Poder Judicial mutilado y el control de la prensa libre. Eso es lo que resume la calidad democrática de este señor. Puede decir que no podemos nosotros decir que no estábamos avisados, porque es verdad que yo creo que en cuanto volvió de sus 5 días de reflexión, entre comillas, ya venía con este gran objetivo. Lo único que en todo momento le dijo a sus socios que esta eufemísticamente llamada Agenda de Regeneración Democrática o Paquete de Calidad Democrática lo dejaba para después de las elecciones europeas y para antes de final de curso. Hombre, claro, es que si el modelo es pasar a que el Consejo General del Poder Judicial no elija a los jueces del Supremo y de los tribunales superiores, que por cierto el de ahora ya no lo hace, porque si os acordáis ya, este gobierno reformó la ley orgánica del Poder Judicial para que un Consejo General del Poder Judicial en funciones, como lo es el de ahora, no pudiera hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. Lo que pasa que se supone que esta era una situación de excepcionalidad y pretende convertirlo en uso. Entonces, claro, yo me pregunto, bien, lo que decía Ignacio, no lo nombra el Consejo, y entonces ¿qué lo nombra? ¿Un gobierno? ¿Y con qué criterios? ¿Con el criterio que utilizó para nombrar a un exministro de Justicia magistrado del Tribunal Constitucional? ¿Con el criterio que ha utilizado para nombrar a Álvaro García Ortiz fiscal general del Estado? ¿Con el criterio que nombró a un militante del PSOE como presidente del CIS? ¿O con el criterio de los socios de gobierno, de esos socios que llaman fachas con toga a los jueces, que les acusan de lawfare, que pretendían crearles comisiones parlamentarias en el Congreso y hacerles desfilar por ahí para cuestionar y auditar sus sentencias judiciales? ¿Esos van a ser los criterios? ¿Esa es la democratización? ¿Esa es la regeneración? ¿Esa es la agenda de calidad democrática que se nos viene? Pues chicos, a mí se me parece más bien a cosas de otras latitudes que se nos están acercando peligrosamente. Ese es el criterio. Porque si estuviéramos hablando de un concurso de méritos objetivo, como el que ha propuesto el propio presidente del Consejo del Poder Judicial, esto lo podríamos contemplar. Es más, incluso a lo mejor podría ser una salida. Es decir, mire usted, se crea una comisión técnica en la que participe evidentemente el propio Tribunal Supremo y concurso de mérito objetivo, como ha sido por otra parte. ¿Se evalúan el currículum de los jueces aspirantes? Sospecho que no vamos por ahí. Claro.
Efectivamente, es el criterio, como diría nuestro querido y recordado José María García, el criterio del dedo caprichoso y bobalicón, en definitiva, que es el criterio del amiguismo y aquellos que en definitiva le pueden resolver los problemas y no complicarle la vida política.